Bien. Para empezar, voy a presentarte, voy a hacer una breve presentación. Silvia de Fiorzi Toler es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. Su área de especialización es el lenguaje escrito, tanto en docencia como en investigación. Es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, las que todos tenemos, y ha llevado a cabo múltiples actividades de diseminación del conocimiento e investigación en foros internacionales. Nosotros todos el conocimiento, nosotras nos conocemos, somos amigas, ya es cuando estamos con la lectura y escritura, al dictado de la escritura, pero la lectura de primero a cuarto grado. Ya desde ese momento comenzamos con la investigación, nosotras aprender investigación de tu mano, que fue la mejor mano posible para aprender a investigar, y tuviste la generosidad de venir varias veces a Latinoamérica. A Argentina viniste, creo que por lo menos 4 veces desde que te invitó en el 2000 el doctor Fernández. Sí, hace muchos años. En el 2000. Y luego fuiste viniendo otras veces donde compartimos con vos seminarios, siempre aprendiendo. Y este año lamentablemente ibas a venir hacia fines de abril a Uruguay, Argentina. Argentina íbamos a hacer una jornada en la UCA, la Universidad Católica Argentina, que por ahora está suspendida, pero que la vamos a hacer en el momento que se pueda, lo vamos a hacer sin duda. ¿Hay algo más que me falte decir, Silvia, de tu presentación? Es que yo ya soy muy mayor, entonces ya tengo mucho recorrido, así que vamos a decir que somos viejas amigas y colaboradoras, no solo contigo, sino con un grupo más numeroso de gente. Y yo siempre he estado muy feliz de poder colaborar y ya desde la primera vez que fui, que iba un poco para explicar cosas sobre la adquisición de la lectura con cosas que me contaba Aldo Ferreras, efectivamente yo me quedaba un poco sorprendida de lo que me decía, pero no sé si seguirá igual, espero que no, porque es verdad que desde las primeras veces ahora yo misma lo veo por los trabajos que vais publicando y los trabajos que se van llevando a cabo por la gente que yo conozco y bueno, hay todo también un recorrido, está muy bien. Y hoy estoy aprendiendo por primera vez, yo jamás he hecho una cosa por Instagram, esto es nuevo, totalmente nuevo para mí. Venga. Por eso te agradecí que lo aceptaras y para mí es la primera entrevista que yo hago por Instagram. Igual de condiciones. Bueno, yo te voy a empezar por preguntar porque el foco de nuestra charla hoy es la batería multilingüe Mabel. Vos la llamás Mabel, yo la voy a llamar Mabel. Sí, prosódicamente es Mabel en castellano. Bueno, hoy vamos a hacer foco ahí. Quisiera que fue elaborada entre el 2008 y el 2011 como parte de un estudio que fue a gran escala en Europa de carácter translingüístico y longitudinal. 2012, vale. En el 2012, ok. Ok, y ese estudio que es de Eldel, ¿no es cierto? El primero, sí. Claro, quisiera que nos cuentes qué relación tiene el Eldel con pues, la creación de la prueba Mabel. Que nos cuentes el Eldel y el Mabel. Vale. Esta batería, como tal batería, se ha diseñado posteriormente, ¿no? Lo que sí es su origen está en un proyecto europeo muy
muy enorme, donde se participaban varias universidades europeas, y la coordinadora era Marqueta Carabolas, que empezó, ella estaba, justo cuando pidió el proyecto, estaba en la Universidad de Liverpool, y después de allí se fue a Bangor, donde continúa. Y yo he ido muchas veces he ido a Liverpool, he ido a Bangor, y nos hemos reunido muchas veces, no solo para este proyecto, sino todo lo que ha conllevado el poner en marcha la batería Mabel. Eldel era un proyecto muy grande que tenía lo que se llaman en los proyectos europeos workshops, diferentes líneas de investigación, y había una que era un longitudinal, que era lo más importante, porque un estudio longitudinal significa que tú haces un seguimiento de los niños desde que son pequeñitos y vas siguiendo su desarrollo y evolución. De manera que empezamos cuando los niños estaban en preescolar 5 años, el año antes de lo que es la escolaridad obligatoria aquí en España y en los otros países también que participaban, y lo fuimos siguiendo a lo largo de 3 años, evaluándolos, digamos, al inicio del año, a mitad de año, al inicio del año, a mitad del año, con lo cual los evaluamos 6 veces. 6 veces. Entonces, muy costosos, porque partimos casi de esa era la idea, 200 niños para que fuera un grupo numeroso. Y seguir 200 niños que están en diferentes colegios, y además con un cambio importante, por lo menos aquí en España, que es el paso de preescolar a la escolaridad obligatoria. De manera que algunos niños van a colegios que luego no tienen escolar. Ahora tratan de que sea continuado, pero había niños que estaban en el colegio de preescolar, pero luego en primero se habían ido a otro colegio, con lo cual tuvimos que hacer un seguimiento. Y hay muchos niños en los longitudinales, en los estudios estos, que desaparecen o los padres porque se van a trabajar a otro lugar o porque pasa algo. Entonces, lo que se llama la atrición, es decir, el número de casos que vas perdiendo, por eso partíamos de un número grande. Y la verdad es que seguimos con un número grande, acercándonos siempre a casi 200 niños durante 3 años que los seguimos, ¿vale? A la de 5, primer grado y segundo grado. Exacto. Perfecto. Y las lenguas participantes principales eran inglés, español, francés, checo, eslovaco y galés, que se añadió un poco al final. Ahí pues contratamos a muchísima gente. Yo tenía 5 personas contratadas, que unos eran jóvenes y otros eran con experiencia. Entonces, con todos ellos, pues hicimos, ya digo, diferentes proyectos, pero este era uno importante. Hicimos otro sobre vocabulario, con un entrenamiento en vocabulario, aprendizaje implícito, es decir, era un proyecto enorme. Para que os hagáis una idea, eran casi 3 millones de euros repartidos en las diferentes universidades. Y yo, como participaba en varios proyectos, yo era la senior scientist, la senior del grupo ese, en España, pues para la Universidad de Granada fueron 700 y pico mil euros, casi muchísimo, pero fundamentalmente eran para pagar salarios de las personas que íbamos a formar como investigadores a lo largo del proyecto, que así fue. De hecho, todos mis jóvenes colaboradores hicieron su tesis doctoral después, con datos de esto, ¿vale? Entonces, ese es el origen. Para hacer ese seguimiento longitudinal, diseñamos una gran cantidad de pruebas. Y, bueno, pues era tanto de
del desarrollo lector y escritor temprano, como de las habilidades cognitivas asociadas. También teníamos cuestionarios demográficos, ¿no? Entonces, ese es el origen. Cuando acabó el proyecto, que era un proyecto de investigación, pues publicamos, en el año 2012, publicamos un artículo muy importante, en el 2013 publicamos otro, más tarde en 2019 hemos hecho muchas presentaciones en congresos y hay publicaciones ¿vale? Entonces, al acabar el proyecto, que sería ya el año 14 o así, pues, mientras hacíamos los artículos y extraíamos las cosas, varias veces nos reunimos, Marqueta Carabolas, la senior de Eslovaquia y la senior de Checoslovaquia y yo, porque se descolgó la persona senior de Francia, pero eso lo estamos, digamos, solventando ahora. Y entonces, pues queríamos ver la posibilidad de difundir todo lo que habíamos hecho y que no se quedara ahí unas pruebas muy interesantes que habían demostrado su valor predictor, etcétera, y dijimos, bueno, la vamos a publicar. Hablamos con varias editoriales, estuvimos a punto de publicarlas en papel, en un libro, pero al final desembocamos, no, mira, lo vamos a poner en la web con acceso para todo el mundo, y ahí llega la batería Mabel. Pero claro, unas pruebas que están hechas pues para aplicarlas a los niños y con los materiales que sean, para ponerlo en la web hemos tenido que hacer todo un desarrollo de todos los materiales, es decir, explicar muy bien de qué va, poner muy claras todas las instrucciones, poner muy claros los sistemas de puntuación, y por último hemos puesto los baremos que hemos ido, porque no estaba previsto para ser una prueba con baremos, sino que eso ha sido, por eso es muy diferente el proyecto del original a la batería Mabel, que Mabel yo creo que empezamos en el 2018 a ir poniendo cosas en la web y no hemos terminado, porque, y con eso acabo, tenemos los materiales que se pueden descargar en papel y lápiz, pero ahora estamos trabajando para que se puedan, por lo menos algunas pruebas importantes, aplicar online. Y eso es otra historia, porque eso significa grabar voz, grabar instrucción, en fin, es mucho trabajo. Es ¿vale? Muchísimo. Quedó claro la diferencia entre Mabel y Eldel, ¿sí? Perfecto, está claro que Eldel fue una investigación europea que incluyó muchísimos aspectos, pero a mí me gustaba, a partir de lo que ibas contando, preguntarte algunos detalles, porque cuando uno dice una investigación importante, no se da cuenta tal vez del tiempo que lleva, el esfuerzo que lleva. Antes de esto te quiero decir que te están saludando, que nos saludó a las dos Liliana Fonseca, que saludó Valeria Busamra, hay mucha gente que no sé, que dice que es un placer escucharte. Bueno, vale, me alegro. Lo que a mí yo iba pensando es, o sea, ustedes vieron que en este estudio longitudinal y con algunas de las pruebas, ustedes obtenían información muy interesante y muy importante. Entonces, eso, que ustedes hayan hecho la investigación no implicaba que tenían los baremos. Después tuvieron que procesar esos baremos, que lleva tiempo. Pero además hay un trabajo que me parece muy importante, que es el anterior, y quisiera saber cuánto tiempo te llevó, la generación de esas pruebas que pudieran ser equivalentes en cada uno de los idiomas, en cada una de las lenguas. O sea, lo que ustedes lograron poder equiparar
pruebas que evaluaran lo mismo en todas las lenguas, que estuvieran comparando lo mismo, ¿no es cierto? El sistema de trabajo que establecimos en ELDEL fue reuniones. Fuimos rotando por todas las universidades, además esa es una parte de los proyectos europeos, ¿no? Que la gente vaya conociendo las diferentes universidades y empezamos lo que se llama el kick-off meeting, el primer meeting, el de demarraje, digamos, ¿no? Fue en septiembre del 2008. Y ya como teníamos muy claro, el proyecto había sido aprobado, es decir, el proyecto era un buen dossier con todos los subproyectos bien especificados, que es lo que pretendíamos. Entonces, en este concreto, en el longitudinal, ya sabíamos que era una investigación que en inglés se dice cross-linguistic, nosotros decimos translingüística, ¿no? Comparando varias lenguas y las ortografías de varias lenguas, que unas ortografías eran transparentes, consistentes y otras bastante menos. Quienes estábamos, pues inglés, francés, eran todas alfabéticas, desde luego, y checo, eslovaco, galés, más transparentes, más consistentes, ¿vale? Y la idea general de las comparaciones crosslingüísticas es determinar si hay factores que son comunes al aprendizaje independientemente del sistema que tengas que aprender. No es lo mismo aprender el sistema ortográfico español que el sistema ortográfico inglés. Eso lo ha demostrado la investigación translingüística. Y también nosotros queríamos saber si había habilidades cognitivas asociadas que estaban ahí en la base y si eran las mismas para todas las ortografías. O hay cosas que son particulares eso es la idea general, ¿no? Buscar si hay universales o no hay universales. Esa sería como idea general, ¿vale? Entonces, no hemos dicho, y creo que sí que lo debemos decir, es que Mabel hay una dirección web que te lleva a la batería Mabel. Y si quieres y si tienes, porque hemos establecido un sistema de cribaje para que las personas que pretenden utilizar la batería comprobemos de alguna manera si tienen las cualificaciones necesarias o no. Entonces, es de acceso gratuito, es como ir a verla, si te interesa, te registras. Y una vez que te registras, bueno, pasas el proceso de cribado y cuando ya está, pues te puedes descargar todos esos materiales que están allí, ¿vale? Exacto. Eso es. Yo he registrado, también me he registrado, también he leído todo. También he visto que ustedes incluyen allí estos artículos que dijiste que son tan interesantes. Exacto. De los que ahora después vamos a hablar un poquito. Me parece que antes lo que sería bueno, o sea que es claro que si la gente quiere entrar a la prueba, puede mirarla, luego registrarse, luego se lo acepta, porque es para profesionales, me parece, ¿no es cierto? Exacto, sí. También para, si es un estudiante de doctorado y su profesor de doctorado le avala, etcétera. En fin, siempre tiene que poner quién le acredita, quién es responsable, digamos, de decirnos si sí o si sí es o no es. Oh, perfecto. ¿Por qué no nos haces una descripción de las pruebas que incluye la batería Mabel o Mabel? Vale, incluye 15 pruebas, ¿de acuerdo?
distintas. Lo que pasa es que las podemos agrupar por áreas. Hay las que evalúan las habilidades de lectura y escritura tempranas, es decir, estamos hablando de 5, 6, 7, como mucho 8 años, aunque sabemos que niños de 10 pueden leer como uno de 6 o como uno de 7 o peor, vamos, no sé. O sea, Quiero decir, vos dirías que se puede usar con niños mayores que tengan dificultades en la lectura, por ejemplo. claro, si yo soy, digo, vale, yo no tengo un baremo para un niño de 10 años, pero si yo le aplico una prueba y tengo el baremo de un niño de primero o de segundo y lee igual o por debajo de uno de esa edad, pues ya tengo un indicador, desde luego, ¿sabes? O sea, que eso es importante. Bien. Entonces, las pruebas son 15. La única que no hemos puesto todavía, porque está en fase de desarrollo, es la de escritura de pseudopalabras, pero hay pruebas de eficiencia lectora, como es lectura de 1 minuto de lectura de palabras, 1 minuto de lectura de pseudopalabras, otra que es de emparejamiento dibujo con palabra, etcétera, y las de escritura correspondientes. Y luego hay un grupo que son de conciencia fonológica, que sabemos que es un predictor importante y unas habilidades asociadas con el desarrollo temprano. Entonces ahí hay 3 pruebas de conciencia fonémica, todas ellas son de no sé cómo, de omitir, de encontrar, de aislar un fonema, etcétera. Luego hay otro grupo que son las pruebas que se llaman de denominación rápida, RAN, que hay 4, hay 4, todas ellas, y creo que ya, ¿y cuál más? Y ya no hay más. Ya no hay más. Esas son las 15, pero sí hay una que me resultó muy interesante, que ¿Cuál? la conclusión que sacaron, que es la de reconocimiento de letras. Además hay escritura. Sí, claro. Y yo digo, ¿cuál me he dejado? Claro, no, el conocimiento de letras, tanto el sonido como el nombre de la letra, porque de letras hay reconocer el nombre, reconocer el sonido, y también hay una de escritura de letras. O sea, las letras son muy importantes, porque es la materia, así como el lenguaje está hecho de fonemas, hombre, y más información fonológica, pero fundamentalmente los fonemas son la materia prima. En la escritura por supuesto, son las letras, más técnicamente los grafemas. Vamos a hablar pero vamos, conocer las letras es fundamental. Y es un predictor súper importante. Eso es lo que me pareció muy importante leer, es que lo que descubrieron es que, comprobaron lo que ya venimos pensando, ¿no? Que, o habido otras investigaciones, que el fonema, o sea, que los chicos puedan reconocer el sonido del grafema, sí, tanto la letra, es predictor de la decodificación posterior, o sea, de cómo van a leer luego palabras, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y que es un predictor potente, ¿no es cierto? Es un predictor muy, muy potente. Los 3 predictores, porque también en el proyecto ELDEL incluíamos memoria operativa verbal, y salió un predictor menos potente, y se ve en los artículos esos. Entonces, ese como no es un predictor potente, porque probablemente memoria operativa no es tan específico a la lectura, lo es para toda nuestra actividad cognitiva, entonces no es tan potente, ¿no? Entonces eso no, ni siquiera lo hemos incluido. Sí. Tampoco lo de vocabulario y lenguaje oral, ¿no es cierto? Que había... No, aunque nosotros en ELDEL valoramos vocabulario, valoramos muchas más cosas, también comprensión lectora,
Y utilizamos una prueba de comprensión lectora y de hecho tenemos un artículo bastante interesante sobre el tema de la comprensión lectora y esos predictores tempranos. Pero la prueba que utilizamos no la hicimos nosotros, es una prueba que está en el mercado, entonces no podemos incluirla como tal dentro de la batería. Lo único que hay más próximo a la comprensión lectora es el emparejamiento dibujo-palabra, que efectivamente tienes que tener la información semántica disponible para poderla hacer bien, pero la de comprensión de texto, ahí no hay, pero es por eso. Además, el desarrollo temprano, bueno, pues queríamos ver efectivamente todo lo que es el cimiento de la habilidad lectora. ¿Okay? Algo que es interesante de ver es que la lectura de palabras, que es de 1 minuto, va incluyendo palabras de muy alta frecuencia, especialmente, y que la complejización pasa por la longitud silábica o la composición silábica, como para ver unas cuestiones que ahora nos vas a explicar, y en cambio la lectura de pseudopalabras, otros aspectos, ¿no es cierto? O sea, que también son las 2 de 1 minuto, las 2, sí. No, y en todas las lenguas fue del mismo modo, ¿no? O sea, Sí. el mismo criterio se utilizó para poder comparar todo. Estamos hablando de una, y no lo hemos dicho, lo aprovecho para decirlo, multilingüe. ¿Por qué decimos multilingüe? Porque es que la misma prueba, a veces es hasta exactamente la misma prueba. Es decir, yo me estoy acordando de las discusiones enormes para llegar a los ítems de las pruebas, para que fuera equivalente, fuera en inglés, en español, en checo, en eslovaco, francés. Por ejemplo, ¿sabéis que en la prueba de denominación rápida, RAM, por ejemplo, decíamos colores, la de colores. ¿Pues qué colores incluimos? Rojo, vale. Hay un problema ya de entrada porque son muy importantes las variables psicolingüísticas. La frecuencia, la longitud, la estructura silábica, la familiaridad, todo eso se tenía en cuenta al máximo, ¿vale? Pero claro, hay una cosa de las lenguas que el inglés tiene muchísimas palabras monosílabas, muchísimas. El español tiene muy poquitas. Y además las que más abundan son bisílabas. Con lo cual, como queríamos también la estructura silábica y la longitud, que todas fueran igual, por ejemplo, decíamos amarillo, imposible. Yellow, en inglés yellow, en francés jaune, vale, yellow. Y llegaba yo y decía, no, amarillo, una palabra súper larga, no podemos, esa no puede ser. Pues vamos a buscar otra vez. Y así, palabra por palabra, y luego además mirábamos la frecuencia, etcétera. Pero ya de entrada había, en las reuniones presenciales, para diseñar una tarea, podíamos tardar muchísimo tiempo por eso. Pero mira por dónde todas las pruebas RAN tienen los mismos estímulos. Me da igual, o sea, estás viendo los mismos colores, los mismos objetos, los mismos números, las mismas letras. El niño que lo ve, pero el francés dirá una cosa, el español dirá otra, el inglés otra, pero están hechas de manera que las palabras que usen sean más o menos, porque si no, los tiempos, medimos tiempo. Si una palabra es muy larga, evidentemente tardas más en decirla que una corta. Así es que está todo eso muy controlado. Y por eso decimos que es una batería multilingüe de pruebas paralelas muy, muy similares. O sea, por supuesto no son iguales. En algún caso, en el tema del RAN, es que son los ítems son los mismos, exactamente iguales. No hay, es decir, que tú te descargas los estímulos que vas a usar para el español y esos mismos estímulos te pueden servir para los baremos, la situación, todo eso va a ser diferente, pero los estímulos van a ser los mismos. En ese caso, en las palabras a leer, por supuesto que no. Bueno, yo
quiero decir una cosa. En las palabras no, pero sí en la composición, digamos, a qué apuntaban en cada prueba. Seguro que... Y por ejemplo, me estoy acordando ahora de la otra, la de emparejamiento dibujo-palabra. Utilizamos muchísimo lo que se llaman las palabras cognadas. ¿Cómo? Cognet. Cognadas se llaman en castellano. En inglés se dicen cognet. Son palabras que, pues, yo digo teléfono y en inglés dicen telephone. Son esas. Ajá. Mira qué interesante. Esas son palabras cognadas. Entonces, en la prueba esa, estuvimos buscando pues palabras pero cognadas en eslovaco, en checo, en francés, en inglés y en español. Y lo logramos. O sea, cuando tú vas a los estímulos de esa prueba, pues, para todo el mundo son iguales, menos un ítem en español, que era creo que era ensalada, porque para ellos era salad y nosotros otra vez una palabra larga. El problema del español muchas veces es que son palabras muy largas cuando los otros son palabras cortas. Pero los demás son todos. Si hemos usado el dibujo de dragón es porque se dice dragón, o teléfono o lo que sea, vamos, o rey, king. Buscábamos siempre palabras pues que fueran igualmente largas y mismas características, siempre. Siempre. Yo te quiero decir una cosa. Hubo dos comentarios, uno de Graciela Rosa y... No veo. No, los veo y te voy contando. Todo el mundo está diciendo qué trabajo maravilloso. Eso, digamos, cuando yo decía que aprendimos a investigar con vos, aprendimos lo que es la rigurosidad, saber a dónde apuntamos, por qué estamos haciendo algo, si vos querés medir algo, que tenés que organizar bien esa prueba, por eso te preguntaba cuánto tiempo te debe haber llevado Adriana Aldre y Graciela Rosa, con quien fuimos a Granada en el 2005 a trabajar y discutir respecto de cada detalle prueba del claro. que lee. Dicen que se imaginan lo que habrán sido esas discusiones, porque esto es de una envergadura impresionante lo que hicieron. O sea, un trabajo exhaustivo, riguroso, yo creo que tiene, no sé, desde que empezaron en el 2008 hasta que empezaron con el trabajo de campo, con las pruebas, ¿cuánto tiempo estuvieron, Silvia? No todas las pruebas se aplicaron en todos los momentos, porque cuando los niños tenían 5 años no les podíamos aplicar a lo mejor una prueba de omisión del fonema, porque no sabían ni de qué le estábamos hablando. Entonces, diseñamos las primeras para los niños de los 5 años, pero hay unas que han permanecido. Efectivamente, un minuto de lectura de palabras. Por ejemplo, esta se lee durante 3 minutos. Entonces necesitamos tener ítems suficientes para que un niño que sepa mucho leer y vaya rápido no agote, pero fuimos añadiendo ítems a medida que iban los niños creciendo, nosotros también. O sea, que no tenían al principio, en algunas pruebas, primero, lectura de pseudopalabras no la hicimos en la primera vez. La lectura de pseudopalabras fue cuando ya los niños sabían leer, si no, ¿cómo las hubieran podido leer? No. Entonces, dependiendo no todas las teníamos listas al primer día, las teníamos listas algunas, una buena parte sí, pero claro, para eso teníamos los investigadores jóvenes y los con experiencia que estaban trabajando todos. Y muy en contacto entre ellos a través del ordenador y eso. Estaban trabajando todos los días, estaban contratados 8 horas de trabajo cada día, o sea que sí. Hicieron un buen uso del presupuesto. Sí. Decime, Silvia, y respecto de estos artículos que
por ahora leí el último, no leí los otros, pero sí hablé con vos. Me gustaría que nos contaras qué hallazgos, qué corroboraciones, qué aspectos de la investigación vos pensás que son interesantes. A mí me gustó lo de las letras que tenían esa vinculación tan directa, las relaciones horas, las similitudes entre las lenguas, y vos en los artículos se habla de los patrones diferentes y los patrones comunes. ¿Me estás escuchando? Me llaman por teléfono, ya, he rechazado. Por favor, no. Son cosas que no se pueden prever. Me llamaban por teléfono. De tu charla. Bueno, lo que me gustaría es que cuentes qué patrones difieren entre las lenguas y qué patrones son comunes y cuáles son los que tienen un recorrido diferente, que eso fue muy importante. Vea, son muy... El artículo del 2000... dice, ¿por qué me rechaza mi amiga? Pues porque no puede. Bueno, dice, esta me rechaza, qué raro, qué raro. Ella no me ha hecho nunca. En el 2012, el artículo del 2012 es el primero, ¿no? Y ahí lo que era interesante es que se establece de todas las pruebas que habíamos aplicado, entonces todavía, por eso salió en el 2012, fue el primero, veíamos de la primera mediciones hechas cuando los niños empezaban el preescolar de 5 años, que nos decía qué predictores eran los importantes y si eran todos predictores en todas las lenguas. En la medida de mediados de primero, es decir, 10 meses después. Ese es el primero. Entonces, lo que fue interesante es que los 3 predictores, es decir, que un niño, ¿qué quiere decir predictor? Que un niño que tenga puntuaciones altas en esas pruebas antes de saber leer, es decir, en conocimiento de letras, que no hace falta saber leer para tener conocimiento de las letras, ¿no? Del sonido, de tal. En conciencia fonológica, en la prueba más sencilla, que era aislar un fonema, y en las pruebas de RAN, que creo, no me acuerdo ahora si eran colores y objetos en algún momento. Sí, en ese momento era color y objetos. Sí. Pues esas 3 eran las que predecían que sería buen lector después. Es decir, aquellos que tenían más altas puntuaciones, que quieres, antes de empezar a leer, nos dice si va a ser un buen aprendiz lector o no. Ese es el valor predictivo que tenían. Y eran muy predictivas. No me acuerdo el porcentaje de varianza que explicaban, pero era muy alto en cada caso, ¿no? Es decir, de la variación individual que hay entre muchos niños que están aprendiendo, claro, unos van más rápidos, otros más lentos, otros tal, esa variación la predecían muy bien esas 3 pruebas, ¿vale? Es verdad que sobre todo en el artículo siguiente, en el 2013, decíamos, vale, los patrones de habilidades cognitivas asociadas, da igual que sea una ortografía más consistente, como es el español, el checo, tal, que el inglés, pues los predictores son comunes, ¿vale? Había una discusión grande en aquel momento porque decían, bueno, la conciencia fonológica para las lenguas transparentes no es tan predictora como lo es para las menos total. Sí. Esa fue. En el 2013 era un poco ver el patrón de evolución ya, cómo era, y se titulaba, no me acuerdo, Different Patterns,
Common patterns. Common patterns era el primero, patrones comunes, pero luego era different patterns de trayectoria, entonces la trayectoria lectora. Entonces lo que veíamos es que los niños se comparó español, checo e inglés, ¿vale? Entonces lo que veíamos es que los niños de las aprendices de las ortografías transparentes, checo y español, empezaban con un patrón de crecimiento, pues poco a poco la curva va hacia arriba, ¿no? Pero llegaba un momento que hacía como una aceleración enorme y después otra vez un patrón mucho más estable y poquito a poco iban mejorando. Mientras que en inglés se mantiene estable siempre, no hay aceleración, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya, claro, cuando tú observas eso dices, ¿y esto por qué pasa? ¿Qué es? Entonces, lo que veíamos es que conocimiento de letras y las pruebas fonológicas explicaban la variación en ese crecimiento lector, es decir, los que mejor sabían eso, mejor lectores, mientras que RAN sobre todo predecía la aceleración. Y ¿por qué los niños ingleses no tienen aceleración? Pues es una prueba más de que efectivamente, primero, aprenden por debajo, había diferencia, iban aprendiendo pero por debajo, no tenían la aceleración. ¿Y por qué? Pues porque para ellos aprender a leer es mucho más difícil, no llegan a los niños de lenguas consistentes en cuanto aprenden las reglas de correspondencia ya se disparan, mientras que los niños ingleses no pueden hacer eso. Tienen que ir despacito, despacito, va progresando la habilidad, porque además, digamos que sus habilidades de decodificación en los nuestros enseguida suben arriba, ellos van despacito van aprendiendo. Eso era muy interesante de ver, pero también lo que veíamos es que si un niño a final de primero no es ya un lector bueno, pues probablemente va a ir despacito en su crecimiento posteriormente. O sea, eso. Y luego, el tercer artículo que tardó más, que es el de que lo hicimos con la prueba de comprensión que teníamos. Sí, está vinculando comprensión lectora. Ahora, nos quedan 5 minutos para que nos... Pues aprovecha para... Bueno, pues que también eran predictores mucho mejores, lo estuvimos hablando, ¿no? En el modelo el modelo simple de lectura, sí, que las habilidades lingüísticas y la decodificación ambos son buenos predictores de la comprensión lectora, pues la decodificación, las habilidades lingüísticas para los niños ingleses cuando son pequeños no son tan buenas predictoras de la comprensión como si lo son en las lenguas consistentes. Para ellos les vale más la decodificación. ¿Por qué? Por eso, porque aprenden mucho más despacito, y en un trabajo anterior translingüístico en el cual yo también participé, un trabajo que ha sido muy citado de Seymour Aro Erskine, pues, del 2003. O sea, a mí me contactaron para formar parte del proyecto porque tenía formación y experiencia con el tema translingüístico. Es que los niños aprenden más tarde y mucho más despacio, los niños de lenguas como inglés o francés, que en aquel caso había también. Lenguas más opacas. Sí, vamos a tener que ir terminando porque si no se nos va a cortar y es feo. No, y no queremos pedirnos, no. Yo quisiera hacer como un resumen respecto de cómo la gente puede acceder a la prueba. Tienen que poner en Google ELDEL
Mabel, y eso los va a ir llevando, ¿no es cierto? Yo creo que si pones Mabel batería de lectura, les lleva a la dirección web. Y una vez que tienen la dirección web, la podríamos haber escrito en un cartel y ponerla, no se hemos querido. A poner en Confluir, que es el centro psicopedagógico nuestro, y en INDAP, el grupo de investigación, vamos a poner el link como para que... Exacto. Pero claro, acceder al link lo puedes ver, que es lo que hay por allí, pero si quieres acceder, te tienes que registrar. Eso es importante. Y esperar a que te den acceso, claro. Claro, no es que vos vas a verlo, después te registras, decís quién te, como vos dijiste una palabra, quién te... ¿Quién te acredita? ¿Quién te avala? Exacto, quién te acredita, y luego vas a recibir la respuesta en unos días donde se te da la posibilidad de entrar. Exacto. Y allí están los artículos. ¿Los artículos se pueden leer desde otros modos? No, los artículos están en open access, o sea, están abiertos. Okay. Sí, no hay problema. También podemos ponerlos como para que la gente pueda... Sí, si pinchas allí, yo creo que te lleva al artículo, sí. Yo lo he hecho y me llevó a todos, los tengo guardados. Sí, sí, porque son de acceso abierto. Sí. Excelente. Bueno, y quisiera recordar que esperamos que vengas a Uruguay. Es un placer escucharte, todo el mundo dice qué placer escucharla, que es una maestra, siempre sos tan clara, aparece María Fals, todas las actoras del TESLE. Quiere preguntar sobre la prosodia, pero acabo de terminar un capítulo de un libro explicando en dislexia todo el tema nuevo de las investigaciones que hay con el tema del procesamiento temporal de patrones rítmicos del habla. Me parece fascinante a mí eso, y es complejo, pero en ese capítulo he tratado de explicarlo un poquito. Lo van cuando esté publicado, entonces ya también, pero ese, por ejemplo, es un tema bien interesante para distinto Mabel. Puede ser. La verdad que voy a volver a charlar y en unas acerca de prosodia, acerca de dificultades de aprendizaje, que la verdad es que en Argentina, por ejemplo, la ley de dificultades específicas de aprendizaje, que dislexia así que, y nosotras hemos estudiado un montón acerca de tus libros, así que bueno, te saludamos, te dejamos atender a tu amiga que me ataca por todos sitios. Disculpe que te robamos una hora, mandarle un cariño a Mariano, a todos, y gracias, Silvia, por darnos este tiempo para escuchar. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras por difundir. Creo que es importante la labor de difusión y de extensión del conocimiento. Yo me presto siempre que puedo, o sea que no tengo problema. Vale, muchísimas gracias y un saludo para todos. Un saludo, y mirá que nos vamos a ver pronto, en algún momento. Eso espero. Esperemos que pronto, en Uruguay y en Argentina, cuando sean los seminarios que ya estaban planeados. Muy bien. Bueno, vale. Un beso. Chao. Saludos. Adiós. Hasta la próxima. Chao.